En reverencia a las Escrituras, si nos podemos poner de pie, mis hermanos, y dice así la palabra del Señor. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron ansias e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Acompáñenme en oración, mis hermanos. Señor, te damos gracias primeramente por tu palabra, Señor. Te damos gracias por este día, por renovar tu misericordia cada mañana. Señor, sabemos que tu palabra nos anima, pero también nos exhorta, Señor. Ayúdame a ser claro, Señor, a hablar de tus cosas, de tu verdad, de tu evangelio, Señor. Y úsame como herramienta útil, Señor, y que tu palabra dé fruto en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar sus asientos, mis hermanos. En los versículos anteriores vimos que el viaje comenzó cuando entregaron en custodia a Pablo y a algunos otros presos con destino a Roma desde Cesarea, a un centurión llamado Julio. Y vimos como Julio, el centurión, puso a un grupo de soldados, prisioneros y siervos a bordo de una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia. Y haciéndonos a la vela desde Sidón, Pablo y sus compañeros de viaje navegaron a Sotoravento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. El barco continuó su viaje a través del Mediterráneo, del noroeste, navegando por la costa frente a Sicilia y a Panfilia. Y vimos cómo llegaron a Mira, un puerto importante, donde los barcos hacían un circuito desde Egipto hasta Roma. Y vimos cómo el centurión Julio halló una nave alejandrina cargada con grano que zarpaba para Italia, y embarcó a su grupo. Y vimos cómo siguieron navegando hasta llegar al puerto de Creta frente a Salomón, y finalmente llegó a un lugar que llamaban Buenos Puertos. Y vimos cómo dejaron hablar a Pablo, y Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento de la nave, sino también de nuestra persona. Mis hermanos, vimos cómo Pablo hizo una advertencia que no fue atendida, y vimos cómo estas personas, el centurión Julio y
el comandante tomaron la peor decisión, ¿no? Y a veces somos así, ¿no? No buscamos el consejo de Dios a través de su palabra, sino buscamos consejos de hombres y buscamos recursos de este mundo, ¿no? Mis hermanos, Dios nos ha puesto en un cuerpo para que nos ayudemos unos a otros en los tiempos difíciles. También tenemos que tomar decisiones basadas en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Confiando en su plan perfecto. Y entramos en nuestros versículos, mis hermanos. Y dice así: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Los encargados del barco, a pesar que tenían el consejo de Pablo de invernar en buenos puertos, a pesar que tenían el conocimiento de que la fecha en la que pretendían zarpar eran peligrosas para navegar, ¿qué hicieron ellos, los encargados del barco? Al ver la brisa, tomaron la decisión de zarpar. Sin embargo, pasaron por Creta. La brisa se transformó en una tormenta, un viento huracanado llamado Euroclidón. Es conocido este viento y era muy temido por los marineros de la época. Tenía un poder destructivo. Aquel viento pudo más que la dirección o la potestad que ellos tenían de dirigir la nave. Así que no les quedó otra. Ya perdieron el control de la nave y se dejaron llevar. Mis hermanos, no siempre, pero algunas veces vamos a llegar a la tormenta por las mismas razones que estos marineros. ¿Y cuáles son esas razones, mis hermanos? No tomaron el consejo de Pablo y se dejaron llevar por sus emociones. ¿Por qué digo que se dejaron llevar por sus emociones? Porque mire lo que nos dice el versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. ¿Y qué es lo que ellos deseaban? Era irse de ese lugar. La decisión que tomaron estos marineros fue un tanto apostando al azar, ya que era entendido que los tiempos para navegar eran peligrosos. No solo que ignoraron el consejo de Pablo, sino que además se dejaron llevar simplemente por el deseo de querer salir de ese lugar, sin considerar que había un camino que recorrer y cuántas veces nosotros nos encontramos en prueba por tomar malas decisiones. Y no solo malas decisiones, sino también por dejarnos llevar por nuestra voluntad. Y a veces las pruebas por tomar malas decisiones basadas en la voluntad de Dios y no en lo que nosotros deseamos, mis hermanos. Mis hermanos, estos marineros eran impacientes. ¿Y cuántas veces hemos tomado malas decisiones por ser impacientes, ¿no? A veces somos como niños porque ignoramos el riesgo de ciertas acciones que tomamos. Debemos tener en cuenta que en las tormentas Dios está trabajando en nuestros corazones, probando nuestra fe y haciéndonos más semejantes a Cristo. Versículo 16 al 20. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte,
arriaron las velas y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Mis hermanos, qué tremendo que es una mala decisión nos lleva a una desesperanza. Y vemos en estos versículos del 16 al 20 que es cuando los recursos no alcanzan. Tomamos una mala decisión y estamos en medio de una tormenta. Y claramente, ¿qué hacemos cuando nos equivocamos? ¿Tratamos de solucionar nosotros mismos? Casi siempre que sí, ¿no? Y en estos versículos vemos que la tripulación tomó varias medidas para enfrentar la situación. Y la primera medida que tomaron es recoger el esquife. El esquife es un bote o embarcación menor que se llevaba a los lados de los barcos para llegar a tierra. La segunda medida que tomaron estos marineros fue que tuvieron que ceñir las naves y usaron cuerdas. Las naves eran de madera y rodeaban con cuerdas. Varias veces apretaban para que la nave no se desarmase. Y vemos que estos marineros que tomaron esta decisión trataron de mantenerse a flote con sus propias fuerzas. La otra medida que tomaron mis hermanos era arriaron velas para evitar que la nave diera en Sirte. El viento era tan poderoso que ya los habían llevado al sur de África, y en el sur de África hay una localidad que se llama Sirte, que era peligrosa y que se había transformado en un cementerio de barcos. Y como ellos ya sabían que se estaban acercando, arriaron velas para ver si el viento los podría alejar de aquella zona. Y la cuarta medida, mis hermanos, que tomaron los marineros, alijaron la nave. Alijar significa alivianar la nave. Acuérdense que era un barco que transportaba trigo y se vieron en la necesidad de alivianar el barco y parte de la carga la arrojaron. También arrojaron los aparejos de la nave. ¿Se dan cuenta que estaban tomando medidas desesperadas los marineros? Muchas veces cuando estamos en tormentas, por no recurrir al Señor tomamos una mala decisión y queremos hacernos cargo de esa mala decisión y empezamos a tomar acciones desesperadas también nosotros, ¿no? Dice que no vieron el sol por muchos días, que estaban en oscuridad, y es difícil decir qué hacer porque no tenemos un panorama completo de lo que está sucediendo y de cómo poder solucionar. Y es muy común que en las tormentas o en los tiempos difíciles, mis hermanos, perdamos la visión espiritual de las cosas. Mis hermanos, cuando nos enfrentamos a diversas pruebas, solo Dios puede dirigirnos a un buen puerto. Dios es la luz que nos dice en medio de la tormenta, quédate aquí, siéntate ahí, yo estoy contigo. Pero si estamos lejos de Dios es difícil. Si estamos tomando decisiones por las emociones o por nuestra impaciencia y no consultamos la voluntad de Dios a través de su palabra, es difícil, mis hermanos. Mis hermanos, no es difícil saber por qué perdieron la esperanza, sino por muchos días no podemos ver ni siquiera una luz como para decir esto, en algún momento ha de terminar porque el cielo está estrellado. Es difícil, pero es fácil llegar a la desesperanza.
de terminar vivos como esta tripulación. ¿Se dieron cuenta que la decisión no fue de Pablo? Y acá vemos otro punto importante. A veces vamos a encontrar en medio de la tormenta, no porque hayamos tomado malas decisiones, sino porque fuimos arrastrados por otros, por sus malas decisiones. Pregunta, ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿Acusarle o ayudarle? Mis hermanos, aprendamos a tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Somos impacientes y aceptemos el consejo de Dios a través de su persona. No seamos como esos tripulantes que toman sus decisiones por sus emociones y por su impaciencia. Y si estás por primera vez o te sientes alejado de Dios, o quizás te sientes como esos tripulantes sin esperanza, hoy es el día. Ven a Cristo, ven a Él en arrepentimiento y fe. Hoy es el día. Ven a Cristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos, mis hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Quizás muchas veces, Señor, tú eres el que nos ponen en esas tempestades, en esas pruebas, Señor. Pero tú eres el que nos sostiene en cada momento, Señor. Confiamos en ti, en tu palabra, en tu evangelio.